Mi hermana Nelly, usted dice, bueno, yo como no soy de este grupo y todavía me da como sustico, entonces solamente el saludito. Hermana Nelly Tuzarma de Quinchía, nos alegra también tenerla ahí. Juliet también, que usted puede poner la camarita sin miedo, usted ya no, ya le quitó el miedo. Ah, Ale- Aleja Disney, ya tampoco ya le da miedo la cámara. Eh, ah, ¿Cómo? Adriana y Elías, quedan mitad y mitad. Una mitacita. ¿Ya nos saludaron o no? Sí, solamente de manito. Dios les bendiga a todos, Bendiciones a todos. hermanos. Bueno, amén. Bueno, aquí familia Rivera, la prima Marta, bienvenida. Pinzón, la familia de Durán, Paola de Durán, hermana Lucelena Quiseno, Sofía Gañán, bienvenida. Lady, bienvenida hoy. Doña Sandra, hoy bienvenida. Estamos predicador y estudiante, entonces no podemos. César y Sandra, porque si me copia, entonces sí está mal. Bueno, mis hermanos, entonces empezamos puntuales, nos alegra mucho tenerlos y esperamos, recuerden que este ya no es un mensaje de domingo, ni un mensaje de miércoles, ni de jueves, sino este es un estudio que usted tiene que, obligatoriamente tiene que leer y buscar y investigar. Nosotros le daremos todos los recursos que usted necesite, necesita una Biblia de otra traducción, pues buscaremos cómo hacerla llegar si usted no tiene el medio para que usted lea con otra Biblia, puede ser la NTV, nueva traducción viviente, puede ser nueva de versión internacional, puede ser la Dios habla hoy, puede ser la Biblia de las Américas, puede ser la Biblia LGT, Biblia de la traducción, la lenguaje sencillo y ¿qué más Biblias tenemos que usted le pueda ayudar para que entienda el texto? Para que usted no diga, si le di una pasadita y no entendí mucho, pero me fui más bien para otro lado porque eso estaba como duro. Ya la Biblia dice que no podemos, nosotros con unos añitos no podemos estarnos dando leche, sino que ya tenemos que ir a comer carnita, plátanos, yuca, carne, que ahora sí, me escuchan. Los de allá me dicen cuando estén escuchando mal para poder yo parar a ver que cuadremos. Listo. Entonces estaba hablando de que ya este no es un estudio de jueves ni de domingo, no es una predicación que ya ustedes escuchan y listo. Este ya es un mensaje más amplio. Ya usted va a estudiar el texto, nosotros tratamos de ayudarle a explicarlo lo que más podamos con la ayuda del Señor para que usted pueda investigar, para que usted pueda decir, no necesito más ayuda, ya cogimos un librito, si ese no es suficiente, entonces le vamos a dar un libro más grande o un comentario más alto. Algo tenemos que hacer, pero es una responsabilidad. Si queremos crecer, es de cada uno. Si usted no quiere crecer, pero usted va a decir, no, eso está muy duro, más bien me salgo. Entonces el Señor dice, bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos van a ser saciados. Si usted no tiene hambre, pídasela al Señor, porque Él quiere saciar. Usted quiere crecer y usted dice, no quiero quedarme así, entonces el Señor le va a ayudar. Y nosotros estamos para ayudarle en todo lo que podamos como hermanos en Cristo, para que usted pueda avanzar en su vida espiritual y pueda vivir una vida realmente abundante, que esa es la palabra que dice que yo he venido para vida y vida en abundancia, no una vida amargada, una vida triste, una vida que no sabemos ni para dónde vamos, sino una vida que realmente tiene sentido. Rosa, usted está ahí con más gente. Su familia, ¿usted de dónde está? Estoy aquí con mi mamá. Y la otra gente, sí, ¿dónde están? No, pues Hidalba está ocupada y Nana está en el trabajo y no hay nadie más. Bueno. No, Humberto no está. Listo. Bueno, Rosa, ¿quién faltó aquí hoy? Jonathan, Amparo, Nico.
La hermana Melba está arriba. Hermana Melba, ya puede venir para acá que vamos a empezar. Bueno. Bueno, algunos que ya sí son razones suficientes para no poder estar aquí. Listo. Bueno, entonces ya sabemos qué pasó, cómo llegó, listo el mensaje a Corinto. Ya todos tenemos claro eso. ¿Cierto? En Zoom tienen claro cómo llegó el mensaje a Corinto. Los pusimos a leer Hechos 15 en adelante hasta 18 y ahí llegamos. ¿Quién llevó el mensaje? ¿Está ahí? Vamos bien. Si usted todavía no está ahí, pide ayuda. Listo, ahí va bien. Ya hablamos de Corinto, ¿cierto? ¿En qué viaje Pablo, Pablo llegó a Corinto? Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, Corinto. Recuerden que también Corinto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de Corinto era importante y por qué mostrar la ciudad era importante? ¿Por qué era importante? Bueno, vamos a orar porque no hemos orado. Ya oró, hermano. Bueno, Padre, te damos gracias a ti por esta noche, por tu presencia con nosotros. Confiamos que tu presencia está aquí, Señor, que tú has prometido estar donde vosotros están en tu nombre, que tú has querido, Señor, estar en medio de tu pueblo, que tú quieres ser glorificado, exaltado y leer tu palabra, estudiarla, obedecerla, te exalta, te glorifica y te honra, Señor. Queremos aprender este ejercicio de buscar más tu palabra, de entenderla más, de profundizar más, de dejar toda pereza, todo lo que pueda impedir sueño, cosas de indisciplina, y queremos aprender a vivir con el poder tuyo. Por eso pedimos, Señor, como hablamos este domingo, que podemos ser fortalecidos en el ser interior por el Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu que mora en nosotros nos ha dado poder para poder vencer la tentación, la pereza, Señor, el carácter, los pensamientos, una vida mala y podernos abrigar ante ti, Señor. Ayúdanos, hoy pedimos tu gracia para estudiar tu palabra. Pedimos tu poder para poder hablar y entender. Pedimos, Señor, la libertad del Espíritu. Pedimos que podamos estar quietos, que podamos disfrutar, que estas redes puedan funcionar para que la palabra llegue hasta cada uno de mis hermanos que están hoy interesados en leer tu palabra. Guíanos, por favor, Señor. Bendícenos con tu palabra. Danos palabras para explicar tu propia palabra, no con argumentos humanos, sino con la misma palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos hablando de que Corinto era muy importante. ¿Por qué hablar de Corinto era importante? ¿Por qué el trasfondo de Corinto? ¿Y por qué usted dice, no, eso para qué? Más bien leamos la Biblia y así. Porque si no conocemos lo que estaba pasando, lo que pasaba en la ciudad, pues no nos vamos a entender menos el libro. El libro tiene que ser entendido desde ese contexto de lo que está pasando en Corinto. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Corinto era una ciudad rica, era una ciudad que muy perversa, pervertida. El pensamiento de los hombres era parte de los griegos. Entonces los griegos tenían un problema que era la sabiduría. A ellos les gustaba la sabiduría y ahí es donde todo esto que hay en el mundo, todo lo que hay en la ciudad, se introduce ¿dónde? ¿Dónde se introduce eso? En la iglesia. O sea, los cristianos vienen y traen eso a la iglesia y entonces ahí está cuando el Señor nos dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de dónde. No proviene de Dios, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Entonces el mundo, Dios nos llama a que el mundo no puede venir a la iglesia, de que toda esa vida que deshonra a Dios, todo lo que no da gloria a Dios y todos los placeres y deseos y todo eso que nosotros queremos, tenemos que abandonarlo. Ese es el llamado, venir a pos de mí y os haré pescadores. Lucas 9:23 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese. Si usted quiere la salvación, la vida eterna, usted tiene que morir. No le vale nada, pero tiene que morir a usted para ayudarle a algo más grande, que es la vida eterna, una vida esperanzadora. Entonces, el mundo tiene que salir. Los corintios, ¿qué pasó con ellos? No quisieron, no querían.
y pues de alguna manera Dios permite en su voluntad permisiva para que nosotros hubiéramos obtenido esta carta y saber cómo vivir. Si nosotros en la de Corintios teníamos muchos vacíos como iglesia. Entonces, era importante, entonces, ese trasfondo, conocer qué pasaba en Corinto. Ya lo vieron. Si muéstrele otra vez el mapita, hermano. Usted que le gusta mostrar mapitas, a mí también. Con el que miramos cómo era Corinto, tenía los puertos esos para que pasara mercancía, para que fluyera gente. Había muchos dioses paganos, ¿sí? Y eso hace parte de que eso, todo ese mundo, había mucha inmoralidad. Ese era un problema, que ahí está la carta hablando mucho de la inmoralidad. Y entonces todo eso hace que la iglesia no funcionara como Dios quería. Entonces empezamos, capítulo 1, versículo 1. Empezamos, vamos corriendo. Usted pregúnteme. Por favor, en Zoom, diga, pare, porque tengo una pregunta. No entendí ahí. Ayúdeme. Auxilio, venga. No, yo no puedo correr sin usted entender. Yo voy a correr, pero usted me dice, sí entiendo. Listo. Entonces dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano. Listo. ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué aprendieron de ese versículo? ¿Por qué Pablo tiene que empezar con la autoridad de él? Porque allá también, recuerden que a Pablo estaban diciéndole que Pablo no era un apóstol, que Pablo era un infiltrado. Entonces Pablo tiene que decir de una vez, yo tengo ¿qué tengo qué? ¿Qué tengo yo? La escarapela que el Señor me dio, por decirlo así. Él la tengo, la autoridad. ¿Esta escarapela viene de quién? Ahí dice, ¿por voluntad de quién? Entonces Pablo dice, no fui uno que me metía a ser apóstol, ni fui un infiltrado, ni me metí porque no tenía nada que hacer, sino que Dios me puso. Dios me puso. Y uno dice, ¿cómo así que Dios lo puso? ¿Y cuándo lo puso a él? Si él no estuvo entre los 12, ¿cierto? Estuvo entre los 12 Pablo. Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser Pablo un apóstol? Entonces ya ustedes saben, en capítulo 9 de Hechos, ¿qué pasó con Pablo? El Señor se le apareció en el camino y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces cae y después manda a Ananías para que le abra los ojos y le diga qué es la misión, que él tiene que ir a los gentiles a compartirles el evangelio. Entonces hasta ahí usted puede sacar un tema sobre qué, la voluntad de Dios, ¿sí? Sobre la voluntad de Dios, y usted ya empieza, después de que tenga el trasfondo, usted va a empezar a hacer a la iglesia de Dios que está en ¿dónde? En Corinto, ya hablamos, o sea, va directamente para una iglesia. Él está diciendo, va para aquellos hermanos, vayan esto a Corinto, dígale que es para ustedes, no es para los hermanos de Éfeso, sino que es para ustedes. Y él dice, a los santificados, a la iglesia. Bueno, hay una palabra iglesia. Para ustedes, iglesia, recuerden que no son las 4 paredes. Entonces ahí usted sabe la iglesia, usted puede sacar un tema sobre qué es la iglesia. ¿Ya hablamos o no hablamos de ese tema en el discipulado? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se compone? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿De dónde nació la iglesia? Ya sabemos de dónde nació la iglesia, mis hermanos en Zoom, que estudiaron el discipulado. ¿De dónde salió la iglesia? Está bien, sí sabemos, sí sabemos. Muy bien, saben que nació en Hechos 2, ahí apareció cuando Pablo predicó, se inicia la iglesia, ¿sí? Sí. Pedro, sí, gracias por corregir. Pedro predicó en Hechos 2, se convirtieron 3,000 y ahí inicia la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Son todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y se llama los separados o los apartados, se llama en el griego, apartados. Entonces, en la iglesia son un grupo separado para Cristo, y dice a los santificados. ¿Qué es la palabra santificación? Santificados, es eso, ¿qué? Que cuando nosotros creímos por fe en Jesucristo, como el que murió en la cruz por nuestros pecados, creímos por fe y le aceptamos, sencillamente Él nos pone ¿qué? Aparte, por poner la fe en Él, el nuevo nacimiento, o ahí está el nuevo nacimiento, ¿sí? Eso es sencillamente santificado, que yo fui puesto aparte, que Dios me perdonó y que estoy limpio por la sangre de Él. Santificado, podemos ya hablar de un tema sobre la santificación, más amplio, listo. Versículo sigue, llamados a qué. No solamente que Dios nos llamó, sino que somos llamados a ser santos.
¿Por qué Pablo les habla en esos términos? Pues quedamos cogiendo la idea. ¿Por qué Pablo habla en esos términos? ¿Por qué no les dice a los hermanitos especiales que ayudan, que hacen esto? Porque ellos, ¿cómo estaban viviendo? Carnalmente. Y normalmente ellos no estaban viviendo según lo que eran. Sí, lo que éramos, lo que Dios nos había dado, que es la santificación. Entonces Pablo les dice, ustedes no están viviendo, o sea, de alguna manera le está dando que indirectas. Le está diciendo lo que son, pero le está diciendo, ustedes no están viviendo como es, porque ustedes son separados para vivir, separados del mundo para vivir aparte del Señor, santos, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan. Entonces ya sabemos que la carta no solamente era para Corinto, sino para, ya nos dijo para dónde, los del Chocó, que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y han creído por fe en la obra de Cristo. Ellos también reciben esta carta. Para los hermanos en Venezuela también, para los hermanos en la China también, para todos los que en cualquier lugar. Entonces la carta, porque algunos dicen que esa carta es cultural, que era para Corinto. Entonces ya ahí vamos a decir falso. Usted no está diciendo la verdad, porque la carta dice que es para todos. Si hubiera dicho específicamente para ciertas personas, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos. Ya puede usted sacar un estudio sobre la santidad de Dios, que usted es llamado a ser santo, que usted no puede participar de la inmoralidad, que usted cómo debe vivir la vida entre los hermanos. Usted puede ya abrirse, ¿sí? Ya le da, porque usted ya entiende qué es eso. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Hermanos en Zoom, alguien, ¿qué es la gracia que usted menciona, que usted lee todos los días? Es un don inmerecido, sí, pero ¿cómo eso, cómo me lo como yo? ¿Cómo me funciona que yo diga, me lo comí y me gustó? En palabras mías que yo pueda decir, ya no, yo sé que es un don inmerecido porque me lo enseñaron, pero yo ¿cómo hago para entender eso? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo? Ah, no, es que usted la tienes toda escondida. Entonces, ¿cómo traduzco yo? Sencillamente yo quiero que esa palabra me funcione a mí, que yo al que la quiera explicar facilito. Ya sabemos que es un don inmerecido, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo funciona? Muy duro. ¿Qué es la gracia? Sencillamente es que son como todas las riquezas que yo recibo cuando acepto a Cristo. Todas las riquezas que yo obtengo cuando acepto a ¿qué? A Cristo. Ahí está la salvación, ahí está el perdón de pecados, ahí está la santificación, ahí está la eternidad, ahí está el Espíritu Santo, ahí están los dones. La gracia es todo lo que yo recibo para vivir la vida cristiana. Por eso Pedro, segunda de Pedro 1:3, un versículo muy clave es: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Todo lo que yo necesito para vivir una vida llena del poder del Espíritu, que haga impacto en esta vida. Segunda de Pedro 1:3 dice que todo lo que yo necesito, que usted no puede decir, no, es que yo no soy capaz de vencer esa tentación, yo no soy capaz de vivir con mi marido, yo no soy capaz de criar a mis hijos, yo no soy capaz de resistir esa tentación en el trabajo. Es una mentira, es porque usted no quiere ceder, no quiere renunciar, porque todo esa gracia ha sido completa, ese don ha sido regalado, esa salvación, eso que Cristo trajo ha sido dado a mí para que viva la vida que yo no podía vivir. Listo, gracias. Algo así puede usted seguir trabajándole. Y algo es un fruto de la gracia, que es lo que sigue, que es el fruto de la gracia. Dice ahí gracia y qué más. Y paz. Es algo que viene cuando yo acepto ¿a quién? A Cristo. Yo nunca tenía paz. Yo me mantenía como preocupado, pensativo, aburrido, problemado, y cada vez que me despertaba sentía susto. Cuando me empezaba a pensar en todos los problemas que pasaba conmigo, mantenía asustado, miedo a los hombres, miedo a los animales, miedo a la cucaracha, miedo a la culebra, miedo al ratón. Yo no sé, todos teníamos que algún temor, y lo que hace la gracia es venir y capacitarme para yo enfrentar todos mis temores y vivir una vida en paz. Por eso el Señor dijo en Juan que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Entonces usted puede ya sacar un tema sobre ¿qué? Sobre la paz interior, la paz para cómo funciona la paz.
Todo eso es porque estamos estudiando ya que Él les está recordando todo lo que Dios les ha dado a ellos, porque ahora los va a coger y los va a venir y los va a apretar. Esa es la idea. Ustedes tengan la idea. ¿Para qué Pablo le está dando tanto brillo a ellos? ¿Ah? ¿Por qué Pablo le está echando tanto elogio a los corintios? ¿Por qué? Porque él ahorita va a bajar en el versículo más adelante y les va a decir, venga, que ustedes están haciendo eso. En los capítulos anteriores. Versículo 4. Entonces dice, Pablo está diciendo, oh, qué alegría. Cuando yo veo a ustedes que eran tan perversos, pues no lo está diciendo ahí. Me imagino que Pablo lo puede pensar. Corinto era una ciudad pagana, malvada. Entonces él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia. O sea, Pablo dice, uy, no. Ustedes siendo lo que eran, perversos, inmorales, ladrones, borrachos, lo que dice primera de Corintios 6, afeminados, ávaros. Y Pablo dice, uy, gracias a Dios por lo que ha hecho en ustedes, por lo que ha hecho en ustedes. Entonces Pablo dice, gracias Dios, porque ha sacado unas personas que no merecían nada y que tú le regalaste tanta riqueza. Entonces el Pablo está aquí orando, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho, por ellos. Y es igual para nosotros, hermanos. Por ejemplo, si ustedes supieran mi vida, que yo he dicho, hay muchas cosas que yo no les contaría por la manera que vivía. Yo digo, uy, Señor, gracias por haberme dado tanta riqueza en Cristo Jesús. Es que yo no creía que yo iba a ser salvo, porque yo seguía viviendo vida corrupta. Yo decía, no, yo no creo que yo sea salvo. Y es que eso es lo que hace el Señor. La gracia, Él da la gracia es a quien no la merece. Por eso Pablo y cada uno debemos estar tan agradecidos, porque es que no merecíamos que Dios pusiera a Cristo en la cruz, martirizarlo por personas que no queríamos saber de Él. No queríamos, nos hablaban la palabra y decíamos, no, yo hasta ahora no quiero comprometerme. Yo oí mucha gente le dice a uno eso, yo no quiero comprometerme, pues me gusta mucho el mensaje, pero por ahora no. Entonces Pablo dice, uy, no, es que siendo nosotros enemigos, resistiendo al Señor y entonces él está orando por ellos. Entonces él dice, gracias doy a mi Dios siempre. Eso es algo bonito de Pablo, ¿cierto? El amor aquí de Pablo por vosotros, por la gracia. Entonces aquí está dando gracias. El tema principal del versículo 4 es la oración de Pablo por lo que habían ellos recibido. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Recuerde que esto no es otra predicación. Estoy leyendo lo que ustedes ya estudiaron. Lo que le estoy es ampliando un poquito los términos y dándoles un poquito más de panorama para que ustedes sigan, ¿qué? Ya cogiendo la Biblia como unos eruditos, ¿sí? Que ustedes digan, venga, hermano, que usted tiene problemas, venga, lo aconsejo, aquí tengo la palabra. ¿Sí me entienden? Yo no. ¿Alguna pregunta en Zoom? Hasta ahí, todo está fácil, ¿no? Entonces yo sí les hago preguntas. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Quién me ayuda con ese versículo? Ya prediqué yo 4, ahora ayúdeme a alguien 1. 5. ¿Qué entendieron? Dice porque, o sea, le está dando una razón. ¿Por qué está dando la razón de la gracia? ¿Por qué? El por qué. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo da gracias por esa gracia? Entonces vuelve y dice, yo sé que aquí no nadie me va a ayudar, o sí me va a ayudar alguien en Zoom. Recuerden que ustedes ya pasaron por ahí en el libro, ya leyeron, les dimos 15 días porque teníamos eso para 8 días. Bueno, entonces dice, porque en todas las cosas fuestes enriquecidos ¿en quién? En él. Bueno, pongámosle Efesios. Efesios, ¿qué nos dice? Todas las cosas, toda bendición se nos ha dado ¿en quién? En Cristo. ¿Qué bendición? Entonces, si nos podemos mencionar aquí, vuelvo y les menciono, el Cristo, venir a la tierra, humillarse, golpeado, despreciado, desechado, hasta los hermanos lo odiaron, que lo llevaron a la cruz por odio, su perfección, su vida santa, su amor, y lo llevaron a la cruz, murió, resucitó,
envió el Espíritu Santo, nosotros nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo, ahora tenemos poder para entender la Biblia, podemos trabajar para el Señor, podemos vivir una vida exitosa, podemos vivir una vida feliz, podemos tener un matrimonio feliz, unos hijos felices, todo eso fuimos enriquecidos. Ahora no está diciendo, porque aquí usan esto, mire que el Señor quiere enriquecerte, mi hermana. Aleluya, el Señor te quiere enriquecer. No, pero ya no está hablando, ya me cambia el término, ya puso el signo pesos y eso no es lo que está hablando. Está hablando es que fuimos enriquecidos en las cosas que espirituales para vivir la vida que pertenece a los cielos, ¿sí? Entonces, enriquecidos. Entonces él dice, mire, en él, en Cristo, y siempre va a ser en Cristo, como lo decía el hermano anoche, en toda palabra, o sea, ustedes ya tienen la capacidad con lo que yo les enseñé, ¿de qué? De ustedes hablar de quién. Del Señor Jesucristo. Ustedes ya fueron enriquecidos en toda palabra. Cuando yo les enseñé, ustedes ahora ya entienden y pueden hablar a otros de Cristo y en ciencia. Y no solamente hablar bobadas, sino que pueden hablar con el conocimiento que una convicción, ya ustedes pueden hablar de Cristo. Entonces fueron enriquecidos, tienen la capacidad de hablar a otros con todo conocimiento, porque ya Cristo, ya Pablo les habló y en Cristo ustedes tienen palabra y tienen ¿qué? Conocimiento, porque Pablo se los dio. Los apóstoles, toda esa riqueza que Dios les plegó a los apóstoles, Pablo se las enseñó. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? 18 meses. Entonces Pablo en esos 18 meses día y noche dice por muchos versículos que por las casas y por todo lugar en otras partes en Éfeso, que él enseñaba la palabra y eso era el amor de Pablo, enseñar para que los cristianos fueran ¿qué? Maduros espiritualmente, para que no quedaran raquíticos espiritualmente. Listo, fueron enriquecidos. Bueno, versículos, ¿me han entendido hasta ahí en qué fueron enriquecidos? Listo, bueno, por favor, pregunte por el chat si le da pena por abrir micrófono. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces dice, vea, lo que yo le enseñé ahora está confirmado. ¿Cómo? Versículo 7. ¿Qué dice? De tal manera que nada nos falta ningún don. Ahora, ¿cómo me doy yo cuenta de que ustedes recibieron la palabra de Dios? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo me doy cuenta de que ustedes recibieron la palabra? Tienen los dones. Muestra de qué. De que tienen el Espíritu Santo en ustedes y que Dios, el testimonio que yo les di de Jesucristo se hace patente, claro con ustedes. ¿Sí? O sea, ustedes están pecando, pero yo sé que son de quién. De Cristo. ¿Cómo me doy cuenta yo? Por los dones que están, por los dones que ustedes tienen, porque ellos tenían todos. Mira, ahí sigue diciendo. De tal manera que nada nos falta en ningún don. O sea que ustedes, estos 30 personas que hay aquí en esta iglesia ahora en Corinto, todos tienen ¿qué? Los dones. Aquí está el don de predicación, el don de maestro, el don de liderar, el don de servicio, el don de evangelismo, está el don de profecía, están todos los dones y eso muestra de que Cristo realmente se ha revelado, es lo que está diciendo él. ¿Entienden ahí la cosa? Sí. O sea, del testimonio, ¿cómo me doy cuenta yo, Pablo? Viéndole que ustedes tienen los dones. Versículo 8. Ah, bueno, y esos dones les van a ayudar para ustedes ¿qué? Esperando el regreso del Señor Jesucristo. Mientras esperamos el regreso del Señor Jesucristo, esos dones les va a servir. Ustedes tienen los dones, ustedes van a ¿qué? Versículo 8. En el cual también os confirmará hasta el fin. O sea que ustedes tienen los dones y Dios lo que va a hacer con ustedes es ¿qué? Hasta el final os confirmará. O sea que hasta el final, ¿qué quiere decir eso? Los va a ¿qué? Los va a sostener. Este es el tema de la seguridad de qué. Gracias, Uli. Esa es la seguridad de qué. Ahí tenemos la seguridad de salvación, que dicen que la salvación se pierde. Aquí lo que está diciendo Pablo es que está seguro que el Señor los va a qué. Los va a sostener ¿hasta cuándo? Hasta el final. A pesar de que ellos se comportaran así, la salvación no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo por mí. Entonces tienen los dones y ustedes con esos dones van a perfeccionarse ¿para qué? Para esperar ¿qué? Hasta que el Señor venga. Y no solamente eso, sino que mientras tanto el Señor los va a ¿qué? Los va a agarrar a ustedes que nunca podrán zafarse de la mano de él. Eso lo dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ¿qué hacen? Y me siguen y no perecerán ¿qué? Ni nadie me las puede arrebatar de ¿qué?
Es lo que está diciendo Pablo, que Él los va a confirmar, que Él los va a sostener, que ningún cristiano puede perder la salvación. Versículo sigue diciendo, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? Entonces el día del Señor Jesucristo es la venida de Él en gloria. ¿Sí? Recuerden en Apocalipsis, lo leímos en el capítulo 19, Él aparecerá en gloria, destruirá al falso profeta, destruirá a la bestia y acabará con todos aquellos que no quisieron aceptarle, y Él vendrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, impondrá una nueva tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva donde vamos a morar. Entonces, Él los sostendrá y nadie los va a poder acusar. O sea, irreprensible es que nadie los va a poder acusar de que ustedes no merecen eso, de que ustedes no deberían estar. Si fuera la puerta, más o menos, como voy a ponerles un ejemplo, ahí está la puerta. Este es el cielo. Y Satanás está ahí a un ladito tratando, estoy poniendo un ejemplo, está ahí atrásito, dándole al Señor, oiga, y ese José, ¿por qué lo va a entrar ahí si eso es una plaga? Yo lo he visto las cosas que hacía. Pues no es José Pinzón, otro José. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a decir que nada, si Él nos justificó, ¿quién nos puede qué? ¿Quién nos puede acusar? Si Él nos justificó, ¿quién nos puede acusar? Nadie nos puede acusar. Eso es lo que dice Romanos. Por eso dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de esas cosas nos pueden separar del amor de Dios. Ya los que están en Cristo, ellos van a ser irreprensibles. Dios los va a llevar hasta el final y nadie los va a poder acusar. Eso está en toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento está la salvación por gracia hasta el final. ¿Ha entendido hasta ahí, hermanos? Versículo 8, el cual también os afirmará entonces, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Voy a ponerles un versículo, otra traducción para que ustedes vean cómo cambia ese versículo. El hermano Ricardo nos va a poner nueva traducción viviente. Ustedes la van a ver y van a decir, es que eso es muy fácil, con razón el hermano José, pues, ¿cómo hace para entender? Pues porque me toca estudiar. Si yo no estudiara, aquí estaríamos guiando los dos, un ciego guiando a otro ¿qué? ¿Y a dónde caeríamos? ¿Ese qué traducción es? Bueno, otra vez que nos cambie. El cual mantendrá firmes hasta dónde, véalo ahí. ¿Hasta dónde? Vean, entonces la cambia inmediatamente la palabra, entonces yo digo, ahora sí se me hace más fácil, ¿sí? Para que seáis irreprochables, para que nadie nos pueda, ¿qué? Reprochar. ¿Quién nos va a poder reprochar si Cristo nos lavó con su sangre? En el día de nuestro Señor Jesucristo, nadie nos podrá reprochar delante del Señor, porque si Él nos justificó, ¿quién nos va a acusar? Entonces, el versículo 9 sigue diciendo, porque mire que los originales no traían 1, 2, 3, 4, ni título, ni nada de eso, sino que el versículo venía, todo el párrafo venía a ser derecho, como cuando usted escribe una carta, no dice, es una carta, gracias por... Él dice, Él los afirmará porque, ¿qué? ¿Dios es qué? Entonces le está diciendo, conectando un versículo con el otro, porque Dios, como Dios es fiel, Él ha lo que ha dicho Él que va a hacer. Él lo que ha dicho lo promete y lo cumple. La palabra se tiene que cumplir, y eso lo dice Santiago, que Dios no es hombre para... eso no dice que Dios es... no, pero eso no es. Bueno, pero no me voy a ir allá porque para no alargarme, porque la idea es avanzar. Ya César está que predica. Entonces, fiel es Dios. Entonces está diciendo, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Pues para eso ustedes fueron llamados. Pues imagínense que Dios los salva y después dice, no los quiero a ustedes porque ustedes son malos, sabiendo que éramos malos. Sí, sería lo ilógico. Entonces le está diciendo porque Él es fiel y por esa razón fueron llamados. ¿Para qué? Para confirmarlos y para darles una vida nueva y para santificarlos, porque ustedes no eran capaces de santificarse. Entonces Dios los llamó fue para eso, para hacer una santificación en ustedes. ¿Sí? ¿Me entienden en Zoom? Apagaron todos, se fueron. ¿Sí? ¿Entienden esos versículos? Vamos a preguntarle a... Sí, entendemos. Muy bien. Bueno, hermana. Eso, hermana habla por todos. Estamos confirmados que por la hermana Beatriz, todo el mundo ha dicho. Se hablan allá. Habla. Habla Blanca. Hola. Sí.
¿Entiende? Cuando tengo Bluetooth activado, no. Bueno, es otra pregunta más fácil. ¿Me escuchan? Sí, Ah, bueno, listo. Vámonos, sigamos porque el tiempo es. Listo, entonces, fiel es Dios y ¿saben para qué fuiste llamados? ¿Para tener qué? ¿Cuándo nos amó el Señor a nosotros? Si nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó antes, ni siquiera habíamos nacido. No solamente eso, sino que cuando Él quería revelarse a nosotros le corríamos. Y entonces, ¿cómo nos va a dejar ahora que estamos en un proceso? Él nos quiere santificar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, oiga, ustedes sí han recibido mucho del Señor. El Señor sí es muy grande la obra que Él hizo. ¡Qué gracia! Mire, yo estoy agradecido con el Señor porque le está dando gracias. ¿Por qué? Por lo que pasó con ellos. Y ahorita les dice, ah, bueno, les voy a dar una pela, la que ustedes se merecen. Versículo 11. Entonces, ya después de haberles elogiado y haberles dado brillo y haberlos cuadrado, él ahora empieza a tratar un tema. ¿Cuál es el tema que sigue ahí? El tema que está en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 4. ¿Cuál es el tema? Aleja, vámonos por Aleja que está ahí muy concentrada. ¿Cuál es el capítulo 1 al 4? Que está ahí Pues todas las dificultades y los problemas que van en la iglesia de división, de idolatría, inmoralidad. Bueno, no, del 1 al 4 solamente. O sea, del 1 al 4. Hay un solo tema que es 1 al 4 para explicarlo, para poder explicarlo. La división. Ese es el tema clave del 1 al 4, la división. Ese es el tema que él va a tomar y que necesitamos desglosar eso como para entender por qué es ese tema. Listo. El capítulo, recuerden que del 1 al 4, ese es el tema que él empieza a abordar. ¿Por qué el tema ese no es ese tema tan importante? ¿Por qué si había inmoralidad? ¿Por qué no trata primero ese tema? ¿Sí o no? ¿Por qué si había peleas entre ellos? ¿Por qué no trata primero las peleas entre ellos? ¿Por qué si había un muchacho acostado con la madrastra? ¿Por qué no vaya a arreglar eso para venir a arreglar? Le escribe primero ese problema. Porque es que una iglesia dividida, ¿y qué dice la Biblia? Una casa dividida nunca va a ¿qué? Nunca va a permanecer. ¿Sí? ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nunca. Si la iglesia está andando dividida, si hay hermanos que están peleando dentro de la iglesia, traten ese asunto y traten de arreglarlo, hermanos. Todos tenemos que ir en pro de eso. Si ustedes ven que aquí en la asamblea hay varios hermanos que están peleados, que no se hablan, que están peleando, trate ese tema, busque, arregle, ore, diga, hable, porque ese tema es, el Señor oró en el Juan capítulo 17 para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y ese tema de la división es muy peligroso. El Señor lo dijo, que en una casa dividida no podría permanecer. Entonces, el Señor trata duro con los desobedientes, ¿ve? Los que dividen la iglesia, tanto que en Romanos capítulo, usted mira ese versículo, capítulo, Romanos, mire, hay un versículo ahí que me acordé, 16, 17, mire lo que dice. Mire que la cosa es tan delicada. Mire lo que dice en el 16, 17, 16, 16. ¿Qué dice? Usted sin voltear hojas, solamente ahí tiene ya una encomienda. Mas os ruego, ¿a quién? A los ancianos o a los hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de quiénes. Eso la cosa es seria. Es que cuando un hombre, una mujer divide la iglesia, es mejor que se entierre vivo. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor dijo que cualquiera quisiera caer a uno de mis pequeños, mejor fuera que se pusiera una piedra de molino en el cuello y que hiciera. Se echara al fondo de la mar y muriera ya explotado, ahogado, que dividir la iglesia o ser tropiezo para la iglesia, el peligro de la división. Entonces Pablo tiene que asumir ese tema primero. ¿Qué es el tema? Ahora vamos un poquito a coger la idea por qué era que estaban divididos. ¿Por qué están divididos? Ayúdenme a ver. Los veo muy callados, yo voy a seguir predicando 2 horas y media o 1 hora y ustedes no me van a ayudar y yo me voy a cansar. ¿Por qué era el problema? ¿Por qué estaban divididos? Bueno, entonces aquí me están diciendo que la división era porque
había una atracción hacia ciertos hombres, ¿cierto? Hacia los hombres, ¿cierto? Entonces, recordemos que Corinto, para darles otra ayuda, para que usted entienda un poquito más estos 4 capítulos que son como complicados, que uno ve que como que eso por donde uno, por donde uno le entra para poder coger la idea. Entonces, es que los corintios hacían parte de los griegos, o sea, ellos tenían zona griega, hacían parte de ello. Entonces, los griegos, ellos eran muy atraídos ¿a qué? Hacia los hombres. ¿A cuáles hombres? No que les gustara a los hombres, sino a qué? A la filosofía de los hombres, al racionalismo, a la elocuencia, a la retórica, a los que son hábiles para hablar. Entonces, ellos eran muy atraídos. Entonces, imagínense que nos dice los comentaristas que había 50 escuelas para filosofar. O sea, entre quién era el que mejor lo hacía. 50 escuelas dice que habían en Corinto. A ver quién era el que... entonces, cuando yo me identificaba con aquel, entonces yo me iba para ese grupo. Entonces, ellos luchaban entre sí por tratar de ver quién era el más elocuente, la persona que hablara con más sagacidad y con más elocuencia, con más oratoria, con más habilidad. Y entonces peleaban por eso. Y dice que habían escuelas para eso, imagínense, para filosofar, ¿sí? Entonces, eso era un problema serio en Corinto. ¿Qué era lo que a ellos les gustaba? Entonces, si a mí me gustaba que ese hombre habla muy bonito, pero eso nos pasa también a nosotros. Cuando vemos una persona que habla así como tan elocuente, ¿qué hace uno? Ay, ese man sí habla muy buen harto. Aún las mujeres sí que les gusta que cuando los hombres les filosofan. Sí, las tienen ahí entretenidas. ¿Sí o no? Esos que hablan y hablan y hablan y les prometen esta vida y la otra, ¿y qué hacen con ellas? Las enredan y después resultan enredados con ellos. ¿Es así o no es así, que eso es normal del ser humano? Nos gusta ser atraídos hacia las cosas externas. ¿Así es o no es así? Entonces no es Corinto, es nosotros también. Nosotros somos atraídos a que una persona elocuente que habla y siempre estamos como con él, querer hacernos con él. Pero como el bobito, pues, que llamamos, ¿sí? Porque ahí lo dice en 1.26, ustedes eran lo vil, lo despreciado, los tontos, de ahí casi lo está diciendo en otras palabras. De esos, como que para uno arrimarse a ellos, ¿qué pasaba? Sí, como que no, pensé que no es capaz ni de hablar. Entonces, todo normalmente ellos eran atraídos hacia eso. Entonces, como dijimos que los corintios, ¿qué hicieron cuando llegaron a Cristo? A la iglesia, ¿qué hicieron cuando llegaron a la iglesia? Empezaron a introducir todo eso allá, y entonces ellos vieron que primero llegó Pablo, y Pablo habló un mensaje muy poderoso en el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Después vino Apolos y ayudó a edificar la iglesia, y ese Apolos era un hombre de una elocuencia, de una palabra, y ese hombre tenía una retórica y nos dejaba así boquiabiertos. Y después vino Pedro predicando y muchos se convirtieron. Entonces Pedro era un judío con muchas cosas de los judíos, entonces dijeron, no, aquí tenemos, me identifico con Pablo porque Pablo fue el hombre que vino con el poder. A mí me identifico con Apolo porque es que Apolo como habló, y a mí sí es que me gusta. Y Cefas porque si Cefas, entonces ya otro dijo, no, entonces yo soy, nosotros somos más espirituales. Entonces ellos ya dijeron, entonces nosotros vamos a dar más rancho aparte porque somos de Cristo, nosotros no queremos meternos en asuntos de hombres. Entonces cada uno que hacía, se dividieron, pasaba lo que pasaba en el mundo, tenían sus filos, todos buscaban el grupo que les gustaba y eso lo estaban haciendo. Exacto, para buscar entonces buscaban la sabiduría. Ahora, no solamente eso, entonces dice, vámonos ya con esa idea, ya tienen la idea y por qué era que les pasaba eso. Hermanos, la pregunta es, ¿qué está trayendo usted del mundo para la iglesia? Ese es uno de los peligros. Nosotros siempre la cultura, lo que aprendimos, la forma de pensar, la forma de hacer, la forma que mi papá me enseñó, la forma en que vemos en el mundo, que si ellos están comprando muebles, que si están comprando televisor, que si están comprando las cosas, la moda, que todo eso, y eso muchas veces se introduce en la iglesia. Eso no es lejos que estamos. Muchas veces la iglesia nosotros queremos copiar cómo vive el mundo. Se compite, ¿sí? Yo no sé aquí quiénes están compitiendo por quién se viste mejor, quién tiene mejores tacones, quién quiere tener mejor ropa, quién quiere tener mejor apariencia, y entonces se está compitiendo. Eso no es nada, eso no es para allá nada más, porque la carta fue para todos los que en cualquier lugar invoca, porque ese es un problema de todos nosotros.
Entonces, ese es como el contexto de lo que está pasando. Entonces, ahora Pablo viene porque la división es algo muy peligroso. Entonces, Pablo dice, hermanos, ¿qué les dice? Ya que el Señor ha hecho una obra tan maravillosa y tan completa, ¿ustedes qué deben hacer? Os ruego, ¿qué es un ruego? Pablo podría decir, es que yo soy apóstol y si ustedes no actúan así, ¿qué hago yo? Cuando yo vaya los voy a jalar de las greñas, porque Pablo lo hizo, ¿sí o no? No hace eso Pablo. ¿Qué hace Pablo? Pide un ruego. Mire, a pesar de que eran carnalotes, vivían unas vidas así, él les dice, por favor, yo les ruego. Les suplico en el nombre del Señor. ¿Qué? Pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. ¿Cómo hacemos para hablar aquí entre 30 personas que habemos en más o menos 15, 20, 30? ¿Cómo hacemos para hablar una misma cosa? Cada vez que vengamos aquí, hermanos, el hermano habla y yo sigo el tema y así Jonathan sigue y así todos tenemos que seguir el mismo tema. Cada domingo tenemos que hablar un mismo tema. ¿Ah? Bueno, es como difícil, ¿no? Pues no se puede. Lo que hacemos es que para ilustrar esto un poquito, yo estudiando Efesios, Filipenses, me enseñaron una forma. Y se las voy a poner para que ustedes no la olviden. Esa es una forma, tal vez usted tiene otra, pero yo les voy a enseñar cómo pensar igualmente. Bueno, digamos que esta noche vamos a tener un partido los de aquí, los del centro bíblico, los del parque industrial, los que estamos aquí reunidos contra los que están allá en Zoom. Listo, vamos a tener un partido de fútbol. A todos los de Zoom les gusta el fútbol y aquí todos nos gusta. Somos apasionados por el fútbol. Listo. Listo, empezamos el partido. Cuando estamos en el partido, ¿qué es el pensamiento de todos ustedes? Que el pensamiento de todos ustedes es el gol. El pensamiento de los de allá, ¿cuál es? Ganarle a nosotros, meterle un gol. Entonces todos tenemos un mismo ¿qué? Entonces lo que Pablo está diciendo, hermanos, necesito que aprendan a pensar todos como ¿quién? Como Cristo. Si emprendemos a pensar todos como Cristo, ¿qué va a pasar? Va a haber divisiones. Porque si yo vengo aquí y si hay un hermano que es como orgullosito, pero yo soy muy humilde, ustedes saben que sí, entonces ¿qué hago yo? Empiezo a ¿qué? A pensar como ¿quién? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo era Cristo? Con los soberbios y con los arrogantes, ¿qué hizo él? Él se humilló y él nos manda ¿a qué? Entonces, si yo cada vez que pienso que mi mentalidad sea como Cristo, ¿qué va a pasar en la iglesia, hermanos? ¿Qué va a pasar con la división cuando todos empecemos a pensar que todos vamos a meter el mismo gol? Que todos vamos a hacerle el gol a la portería contraria. Tenemos un mismo pensamiento, todos tenemos el mismo pensamiento. ¿Y cuál pensamiento podemos tener todos los cristianos? Que Cristo, cada vez que yo voy a hacer algo, cada vez que yo voy a comer algo, cada vez que voy a hacerle algo a alguien, cada vez que voy a hablar con alguien, debo pensar como pensó quién. ¿Me entienden eso, hermanos? Para poder que tengamos un pensamiento. ¿Entiende? Bueno, explíquemelo, pues ahora sí que ya lo... ¿Sí? ¿Qué es un mismo pensamiento? Ya, sencillamente es eso. Ya usted se acuerda pero nosotros nos vamos, es imposible que nos pongamos, yo vengo que, si yo le pregunto qué estuvieron pensando hoy, yo sé que no ninguno vamos a pensar igual. Exacto, no tiene que ver nada con mis gustos, con mis hobbies, no tiene que ver nada con mi trabajo, no tiene que ver nada, sino que cuando es todo en lo que es la vida cristiana, tenemos que pensar en la vida cristiana, no como el hermano José, o como el hermano Richard, o como el hermano César, o como el hermano Gregorio, y como que a él le gusta así, como los hermanos, es que a mí me gusta mucho como en otra iglesia del centro evangelístico cantan, como allá predican, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo es que ver cómo pensó y cómo actuó quién. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Cómo me doy cuenta yo, hermanos, de Zoom, de eso? De cómo pienso como Cristo. Es que yo siempre voy a meditar, voy a estudiar la Biblia para saber en cada asunto cómo pensó Cristo y nos une, Él nos une, ¿sí? Él nos une a todos, ¿sí? Porque, ¿qué pensó el Señor de los pobres? ¿O qué pensó el Señor del matrimonio? Yo tengo una respuesta, el otro tiene otra respuesta, pero no. ¿Qué habló el Señor del matrimonio? ¿Que se puede divorciar o no? El Señor dice que uno no se puede divorciar, ¿sí? Pero bueno, ese tema es muy amplio, pero ese pensamiento debe ser el principal.
¿Y qué piensa Marta? No, pues que yo sí estoy, pues a mí yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque es que yo no pienso así. Entonces todos vamos a pensar como cada uno. Entonces aquí tenemos que pensar es como quién. Es como dice la palabra. Entonces ahí nos vamos a poner en acuerdo. Está bien cómo Pablo quiere calmar las divisiones. De una va al grano con el problema. Entonces, para poder que haya unión en esta asamblea, en el parque industrial y en toda asamblea, todos tienen que estudiar la Biblia, mejorar el estudio, profundizar y aprender qué piensa de Cristo de cada tema. Si no, nosotros vamos a pensar cada uno, es que aquí hacen la alabanza tan maluco. Es uno sentado en vez de decir, o sea, parémonos y gritemos, saltemos, bailemos y todo eso. Entonces todo el mundo dice, pues que a mí no me gusta eso, es que a mí no me gusta el saltar ni el danzar. Y entonces aquí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No, yo quiero mirar qué Cristo quiere en cuanto a la alabanza, ¿sí o no? Así nos vamos a poner de acuerdo, mis hermanos en Quinchía, en El Cairo, en Manizales, en donde sea, hermanos, ¿cómo nos ponemos para poder pensar igual? Espero que esto lo hayan entendido, ¿sí? Entonces ya de ahí Pablo dice cuál es el problema de las divisiones. Ya de ahí usted ya va entendiendo, ¿sí o no? Ya va entendiendo las cosas, como versículo 11. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Entonces, si usted mira, yo le voy a ayudar un poquito, capítulo 3, corra que ya vamos, vamos en la mitad. Sí, vamos a tener un receso, pero yo no sé, hermanos, si ustedes quieran que yo avance más o sigamos así. Porque pues así nos vamos a ir 2 años estudiando Corintio. Avanzo. Listo, oiga, que al final de eso. Bueno, versículo 4. Por eso le estoy diciendo que cuál es el tema del capítulo 3, 1, 2, 3, 4. Ahora, en el capítulo 3, versículo 4. No, el 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Ahí está, ¿qué más? Entonces el tema sigue abordándolo Pablo en el capítulo 3. ¿Sí o no? Versículo 3:21. Hace que ninguno de gloríe, 3:21. ¿En los que? Porque todo vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea quién. Entonces sigue abordando ¿qué? El mismo tema de qué, de la división. O sea, Pablo está abordando ese el tema. ¿Por qué están divididos? Él está tratando de tener la división. Él está tratando de tener la división. Bueno, volvámonos ahí. Listo. Entonces, ahí según eso, pues Pablo dice que ha sido informado por los de Cloé, que había entre ellos. ¿Por qué fue informado por los de Cloé? ¿A dónde estaba Pablo cuando escribió eso? ¿Por qué Pablo no lo vio? Tan Éfeso. Entonces, seguramente unos hermanos fueron, o bueno, no sé quién, si uno no sabemos, que no dice la Biblia, si eran hermanos, fueron y le dijeron, Pablo, allá en Corinto, eso está vuelto un desastre. Eso está, espero, duro. Y sí, ¿qué pasa? Miren lo que está pasando. Entonces ya hablamos de que a ellos, entonces ya con la idea de que en Corinto que les gustaba, versículo 12, 13, 14, 15, 16. Ya no lo dijeron, ya entienden eso, ¿sí o no? ¿Que armaron qué? Armaron grupos para ver quién filosofaba mejor en el evangelio, a ver quién era el más elocuente. Entonces Pablo dijo, uy, ¿cómo así que eso está pasando? Entonces Pablo manda un ruego para que ellos piensen como Cristo. Eso es la única, es el remedio para qué? Para él la división. Usted quiere tener mejor relación en su hogar, en su matrimonio, ¿cómo debe hacer? Si cada uno empieza a decir, pues que usted es así, pues que yo también, es que usted también es así, es que usted no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Sí, usted y yo cada uno nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Pero si empezamos a pensar en Cristo, ¿qué pasa? No, nada, ya se calma todo, porque es que si yo empiezo carnalmente aquí a pensar como yo, ya ahí es donde está el problema, ¿sí? Si nosotros volvamos a Cristo y nos negamos y vivimos una vida como Cristo y buscamos amar a Cristo y decir, quiero vivir para Cristo, entonces el hogar tiene que funcionar, porque Cristo vino a eso. Y eso es lo que va a demostrar Pablo, que el evangelio es completo, que el evangelio viene para hacernos felices. Versículo
16, entonces Pablo está diciendo, bueno, ¿qué problema el que tengo allá? ¿Qué problema que hay? Algunos están diciendo, bueno, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Será que Cristo tiene cuántas cabezas? 4, porque la iglesia es un cuerpo y una ¿qué? Cabeza. Todo lo que le está diciendo Pablo era que Pablo de una va al grano. Eso es lo que quiere decir Pablo en otras palabras. ¿Será que Cristo tiene 4 cabezas? ¿Está dividido Cristo? ¿Ustedes han visto una iglesia con 4 cabezas? Y la respuesta sería no. Versículo, fue crucificado Pablo por vosotros. A ver, ustedes me vieron a mí allá colgado, yo les prediqué que yo había sido, y entonces la respuesta de ellos, no, Pablo, no fuiste tú. Versículo sigue diciendo, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Ustedes cuando aceptaron a Cristo, ¿quién los unió a la iglesia? ¿Quién los bautizó en el Espíritu? Ustedes no se unieron al nombre de Pablo, fueron bautizados. Está hablando del bautismo, no bautismo físico, sino el bautismo ¿qué? ¿Qué es el bautismo espiritual? El bautismo espiritual. ¿Cuál es el bautismo espiritual? Ya hablamos de eso en la pasada, se les olvidó. Bautismo espiritual. Recuerda que cuando yo acepto a Cristo, creo en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, y nos une a ¿qué? En un solo ¿qué? Ese es ¿qué? Cuando yo acepto a Cristo, de una vez soy bautizado, ¿en quién? En Cristo. O sea, yo ya fue el primer bautismo, eso ya lo hablamos. Entonces es lo que está Pablo preguntando. Doy gracias a Dios, entonces ya Pablo, ya lógicamente, no es que esté diciendo que el bautismo no es importante, él no está diciendo eso, sencillamente lo que Pablo está diciendo es que no importa quién nos bautice, lo importante es si somos verdaderamente bautizados en quién, en Cristo, no tiene importancia el que los bautice. Versículo 14, doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Él se acuerda de algunos, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces Pablo aquí está diciendo, aquí no es que esté dándole poca importancia al bautismo, sino que él no le está, sino que él dice en el versículo 17, ¿qué es lo que lo mandó el Señor? Entonces, como que ellos estaban apegados y entonces decían, como a mí me bautizó, me imagino, pienso yo, ¿no? Como a mí me bautizó Pablo, yo le cuento que con Pablo, mejor dicho, no me le muevo para ningún lado. No me le desligo en ningún momento, porque es que él fue el que me bautizó. Entonces Pablo estaba viendo como que porque algunos habían bautizado, estaban cogiendo partido. Entonces ya Pablo le dice, no, es que lo importante aquí no es el bautismo, es el bautismo físico o quién bautizó. No es quién lo haya bautizado, es si usted realmente está en Cristo. ¿Sí? Y sigue diciendo Pablo en el versículo 17, empieza a mostrar que había el problema. ¿Cuál era el problema? Que los hombres les gustaba mucho la sabiduría. Entonces Pablo va a decir, aquí vamos a ver qué pasa con la sabiduría. Entonces Pablo dice, es que me gustó a Sócrates, Platón, yo cuando Platón habla me encanta, ese hombre es lo mejor, cuando Sócrates, cuando Sóstenes, bueno, todos esos hombres que eran los eruditos entonces a mí me gusta, entonces ellos hablan de una maravilla, esa sabiduría, esa retórica, esa elocuencia, y a mí me gusta. Entonces Pablo empieza diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el qué. No con sabiduría de palabras. ¿Por qué él empieza a hablar y todo ese tema de sabiduría, 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 sabiduría? Porque lo que vale él va a hacer es un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de ¿quién? Humana. ¿Y cuál es la sabiduría? Bueno, y tenemos que entender pues que los sabios, que las personas estudiadas nos han entregado mucho conocimiento. Pues tenemos la tecnología, mire cómo hemos avanzado en los últimos 30, 40 años. De una manera, Dios ha permitido que haya hombres. Pero es que no es de eso que él está hablando. ¿Cuál sabiduría es que Pablo está hablando aquí? Una es la espiritual, pero ¿cuál es la sabiduría de los hombres entonces? Para poder ir cogiéndole la idea. Porque si no vamos cogiendo como lo que está pasando, yo no puedo entender también, pero necesito estudiar. Entonces, ¿qué es la sabiduría de los hombres? Porque es un contraste entre sabiduría de los hombres y sabiduría de Dios. Entonces,
Lógicamente, cuando Pablo está refiriendo aquí a la sabiduría de los hombres, no está hablando de la tecnología, ni de la economía, ni de la política, ni nada de eso. Él está hablando es de las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿De qué? De cómo el hombre trata por sí mismo de qué, de llegar a qué, saber de dónde vino, para dónde va, qué hace aquí, para dónde va, o sea, en conclusión, el sentido de la vida. ¿Me entienden ahí? Cuando él está hablando de sabiduría, está hablando es cómo los hombres tratan de entenderse por sí mismos, ¿sí? Y eso dice, es una locura, porque el hombre, ¿qué se va a entender? Él tiene un problema grave que es el pecado y él no puede salir de ese pecado a menos que venga la locura de Dios. ¿Que la locura de Dios cuál es? ¿Cuál es? Sí, Cristo crucificado, es lo que él va a contrarrestar, que la sabiduría de los hombres es cómo el hombre trata de llegar a entender, yo por qué no soy feliz. Y es tanto que existe una palabra que llama el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Que el hombre está aquí en la tierra para él glorificarse y para deleitarse, para él vivir en los deleites, para ser feliz. ¿Sí? Y eso pasa mucho. Por ejemplo, está tan enfocado hoy, el hombre, el ser humano se enfoca ¿a quién? Ajá, cómo logro ser feliz, cómo tengo más plata, cómo soy más bonito, cómo puedo ser más intelectual, y todo eso es lo que el hombre está tratando. Entonces él le está diciendo, el hombre nunca va a poder llegar a saber, él es una locura, el hombre nunca va a poder saber para dónde va. Usted le pregunta a un hombre, hoy, ¿de dónde viene? Digamos que vamos a la universidad y un psicólogo, digamos, oiga, dígame pues, ¿de dónde viene para usted? ¿Y él qué le va a decir? ¿Qué le va a decir él? Bueno, puede ser que él vino del mono y que fue, si esa es su teoría, él se cree esa. O si el otro cree que fue, ¿qué? Despierten, hermanos. Estaban dormidos. Que usted salió del Big Bang, entonces los hombres no saben de dónde vienen, ¿sí? ¿Quién nos puede decir eso, que dónde venimos? Dios. Dios, ¿dónde? Su palabra. Entonces va a contrarrestar eso, que el hombre es una locura, para él es una tontería todo lo que el hombre cree y piensa de sí mismo, de cómo ser feliz, de cómo llegar a la eternidad, de cómo saber de la vida eterna, él nunca, de cómo llegar a Dios, de cómo conocer a ese Dios, él nunca lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera él lo está diciendo? A ver, me han entendido, porque si entendemos esta partecita, entonces ya vamos a decir, ahora sí tiene lógica los otros versículos. ¿Sí me entienden? Porque si yo, bueno, ¿y qué sabiduría es? Es que el hombre tiene mucha sabiduría, ¿sí o no? Ustedes ven, por ejemplo, el canal que hicieron en Corinto. Ese canal, mover todo ese canal y hacer que barcos de esa dimensión, o en Panamá, uno ver todo eso, ver cómo la arquitectura, cómo ha hecho cosas tan bonitas, ¿sí? Cómo el hombre ha llegado con el tanto del ser humano que sea capaz si me permiten la expresión, de rajarle el estómago y la cabeza y volverlo a construir. Eso es mucha sabiduría que Dios le ha dado, pero aquí no tiene nada que ver con esa sabiduría, ¿sí? No está hablando de esa sabiduría. La sabiduría que Pablo está hablando es la de eso del mismo hombre poder llegar a concluir cómo ser feliz, cómo llegar a conocer un Dios, cómo poder entenderse a sí mismo, ¿sí? Y que eso nunca lo va a poder lograr él. Entonces, que él con todo su conocimiento, con toda su filosofía, con todo lo que él crea, él nunca va a poder pensar, porque él no sabe, él no escapa, él tiene una mente ¿cómo? Por el pecado. Tiene una mente oscurecida, tiene una mente oscurecida. Sí, muy bien. Sí, sí. Listo, entonces él dice, ahí vamos a ver, con esa idea, espero que en Zoom no se me queden pensativos. Bueno, alguien que sí habla. Andrea, pongamos a Andrea. Andrea, ¿me entiende lo de la sabiduría? ¿Qué es por eso? ¿Por qué va a ser un contraste entre las dos? Hasta ahí va bien. Buenas noches, sí, hermano José, todo muy claro hasta ahora. Bueno, hágale pues, con eso nos vamos. Usted habla por todo el grupo. Recuerde que yo pregunto ahí, usted va a hablar por el grupo de Zoom.
Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces vamos a empezar a coger palabras para poder entender esto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? Predicar. O sea, ¿qué es la predicación? Es proclamar. ¿Proclamar qué? ¿Qué es el evangelio? Porque tenemos que ir suavecito, ¿sí o no? ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. Recuerden que el evangelio significa las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que me gané me gané la lotería, me gané un chequecito del banco, me llamó para decirme que así ha sido un feliz ganador de una casa. No, la buena noticia es, vamos a hablar lo que cuando Pablo no puede empezar a desglosar otra vez que Cristo se despojó de sí mismo, de sus glorias, vino a la tierra, nació de una mujer que llama María, vino aquí entre los hombres, vivió perfectamente, estuvo 33 años, lo crucificaron, murió, resucitó y todo eso. Lo que está hablando el evangelio es esa, cuando dice buenas nuevas o el evangelio, está hablando de ¿qué? ¿De la obra de quién? De Cristo, desde el comienzo hasta el final. ¿De dónde se habla de las buenas nuevas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se habla de las buenas nuevas? Desde Adán y Eva. ¿Sí? Porque después de que ellos pecaron, empezó Dios a hablar que iba a enviar un Mesías. ¿Sí? Con símbolos, o sea, con símbolos, figuras y todo eso. Entonces se hablaba de las buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas están en toda ¿qué? La Biblia, donde usted lee el mensaje claro. ¿Y qué es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje resaltante de la Biblia? Cristo, ¿cierto? ¿Qué hizo Cristo aquí en la tierra? Cuando usted habla de Cristo, ¿qué va a decir? El mensaje claro es que usted se puede salvar a través de ¿qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué voy a aceptar yo a cuál Cristo? ¿De cuál Cristo me hablan? ¿Del Cristo de allí no, de allí del Alcázar, ese que está así? ¿De cuál Cristo? Hábleme del evangelio. ¿Usted cómo predicaría el evangelio? Porque aquí dice que así es que se salvan las personas. ¿Cómo predicaría usted ese Cristo? Y aquí Pablo nos va a enseñar que no hay otra manera. Predicar, ¿qué? El evangelio no con sabiduría de palabras, o sea, no con argumentos, no con la forma del hombre, no como el hombre cree que llega a Dios, ni que le parece, ni que él cree que es que así es, porque usted no puede predicar eso. Usted tiene que predicar un evangelio correcto. Sí, usted, no, pues que si va a la capilla, si allá hasta ayudamos con mercaditos, si usted va, esa necesidad que tiene, la podemos suplir. ¿Estamos predicando bien? No, no estamos predicando el evangelio. No, es que es que hay una señora que da un tinto especial. Hasta pan le pone, pues sí, para que si tiene hambre. No, eso no es predicar el evangelio, no tiene nada que ver con que venga aquí, con que, por eso yo digo, hermanos, todos tenemos que presentar el evangelio completo, porque una persona no se salva sino como está. Yo no puedo predicar un evangelio que me parece, porque él dice que la sabiduría humana, o sea, la forma del hombre, a Dios no le qué, a Dios no le sirve, a Dios no le sirve. Entonces él dice, no con sabiduría de palabras o argumentos o forma o obras o todo eso, para que no se haga, ¿van a qué? Aquí está, ¿usted cómo entiende eso? Sencillamente es que si usted le pone otra forma, que el pan, que la señora Melba da el tintico con leche, con pan, que es muy rico, que tenemos descanso, que aquí no pedimos diezmos, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Usted está distorsionando el mensaje de Cristo, ¿sí o no? Porque el mensaje de Cristo, ¿cuál es? Que usted es un pecador y que va a ir al infierno y que se va a condenar por toda la eternidad, ¿sí? Y que usted está ciego, que usted está hijo de Satanás. Es el evangelio completo, pero que hay un Salvador, un hombre que vino hace 2000 años, murió en la cruz, pagó, lo humillaron, fue despreciado, fue deshonrado, dejó sus glorias y él, por amor a usted, él siendo Dios, murió, resucitó y hoy quiere darle vida eterna. Eso es lo que está diciendo, ¿qué? ¿La cruz de quién? Es que cuando está haciendo una palabra es porque él no puede coger todo, sino que él nos está dando la idea de qué es el evangelio. ¿El evangelio de qué se trata? ¿De qué? Toda la vida y obra de Cristo, ese es el evangelio. ¿Desde dónde lo tenemos? Desde el Apocalipsis. Usted es el mismo mensaje para todos. Todos pensamos igual porque es que ahí está el mensaje.
Listo, hasta ahí va entendido, la cruz de Cristo. Cuando habla usted de la cruz de Cristo, de que cuando usted está leyendo que la cruz de Cristo, usted puede sacar un mensaje ahí largote de qué, pasar por toda la Biblia, por los hechos y mirar que ahí estaba la hora que Pedro que predicaba, mostrándole Pablo que predicaba, mostrándole a los hombres a través de las escrituras del Antiguo Testamento que Cristo era quién, el Mesías prometido, pero que no han entendido lo de Isaías, que él iba a sufrir primero para poder reinar. Está todo el evangelio, la Biblia es el evangelio, todo el evangelio está ahí. Bueno, sigamos. Porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, es poder de Dios. ¿Por qué es locura? Porque que la palabra locura es insensatez, eso es una tontería. Recuerden, ¿a quién le está hablando Pablo? Hermanos en Zoom, ¿a quién le estaba hablando Pablo? ¿Pero qué pasaba con los corintios? Sí, pero ¿qué pasaba? Le pedían que a ellos que les gustaba. Recuerden que cuando Pablo se subió en Atenas y empezó a predicar, ¿qué hizo la gente? Ah, ya viene este otro con qué. Palabrero, ¿sí? Porque a ellos les gustaba, es algo que los moviera al piso, como decimos nosotros, ¿sí? Eso así que eso es lo que a ellos les gustaba, que alguien les moviera las emociones. Ellos decían, necesitamos algo que nos produzca algo bueno. Entonces ahí está la idea. Entonces para ellos venir con recuerden que los dioses de ellos, los dioses de los Olimpos, los que tenían ellos que eran los dioses de los Olimpos, les gustaba, venían era a deleitarse con quienes, entre ellos, por ellos tenían que orgías. Con los dioses de ellos les permitían que orgías. Recuerden que tenían una mujer que era llamaba, ¿cómo llamaba la mujer esa que adoraban allá en Corinto? Pabrodita. ¿Y qué significaba? ¿Qué símbolo era? Pero ¿cuál amor? El amor eros, que tiene que ver con el amor, ¿sí? Pabrodita. ¿Cuántas mujeres hacían el culto allá? 1000, dicen. Yo no fui y las conté, pero pues me cuentan por las tradiciones y todo eso. Pero dice que 1000 mujeres y después venían a Corinto a exhibirse para vender sus cuerpos, ¿sí? Y entonces allá lo que hacía era una inmoralidad. Entonces los dioses de los corintios eran dioses que nos venían, era que al derroche, a la rumba, a la inmoralidad. Y entonces viene Cristo, Pablo a predicar ¿a quién? Es que un Dios, ¿cómo? Que nació es que de una familia pobre, en un lugar desagradable, ni siquiera tenía donde nacer. Ese Dios, es que el Dios de este man sí es un Dios muy débil, ¿sí o no? Porque eso es más o menos lo que ellos dicen. ¿Cómo vivió? ¿Qué tuvo? Dices que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Oiga, no, este sí es un desastre de Dios el que tiene usted. Ni él tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces, ¿qué me va a dar a mí? Pues si nosotros estamos buscando es que nos dé billete, ¿sí? Un carpintero, el trabajo como pues es que no, siquiera hubiera estudiado teología. Pero nada de eso. Entonces, los corintios, ¿qué decían? Esto es una bobada, lo que este hombre nos viene a traer. ¿Y qué les gustaba a ellos? Que les predicaran bien, con elocuencia, con palabras de un Dios grande, que él podía hacer cosas maravillosas. Entonces, por eso dice ahí, porque la palabra de cruz es que, ¿para quiénes? Entonces Pablo dice, eso es una locura, para todos esos hombres, dice, eso es una locura. El hombre no puede entender las cosas que lo vamos a ver más adelante. Eso es una locura, una insensatez, háblame de ese Dios de él, que es que fue colgado y que alojaron 3 días y que después que es que parece que resucitó y nadie tiene pruebas de eso. Entonces era algo como insensato para ellos, ¿sí? Bueno, vamos. A los que pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que, ¿por qué es poder de Dios? Uy, hermanos, cuando usted se convierte, ¿qué pasa? Mire, yo sí, mire Pablo, ¿quién era? Bueno, vamos por Pablo. ¿Qué era Pablo? Era un sicario. ¿Y qué hizo Dios con Pablo? Qué poder el que hay en la palabra, ¿no? Si ustedes ven un drogadicto y se entrega a Cristo, ¿qué puede pasar? Inmediatamente el poder de Dios viene a trabajar en él, porque es el poder del Espíritu Santo. Si nada más veamos a nosotros, ¿qué éramos nosotros? Pues yo aquí les veo caritas, vean este cara de ángel. ¿Cómo sería en el mundo?
¿Sí o no? Pues, espere. Ángel, pero el que jugaba fútbol. Listo. Entonces, viene y ¿qué hace con nosotros? Mire, el matrimonio de Sandra y yo que empezó, que tenía más para atrás que para adelante, pero cuando nos sometimos a Cristo, ¿qué pasó? Yo vivo feliz con Sandrita, no porque esté aquí. Pues porque hay que aprovechar que está aquí. ¿Sí me entienden? Él cambia los hogares, él tiene el poder para transformar el ser humano, en lo que el hombre nunca puede. Usted le pregunta a un filósofo de la universidad si él sabe cómo criar hijos, a ver si sabe, porque tanto que ha estudiado. Pero el Dios con ese poder que nos da y esa sabiduría que hace con nosotros. Hermanos, el cristiano que, por eso digo, el que diga que es cristiano y no hay cambios en su vida, es más bien que se vaya a otro lugar, porque es que si Cristo está en él, es poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el poder que está en nosotros. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Ah? Entonces él dice, pues vaya locura, pero para nosotros es poder de Dios. Mire, nosotros, vaya pues háblele a una persona que gana mucho dinero, a ver si sabe cómo administrar la plata. Muchos de ellos no saben ni cómo. Pero un cristiano puede saber que se gana 8, ¿cuánto es el mínimo? 908,000. Divídalo por 500 de arriendo, 300 de comida, 100 de... Y le queda plata para ahorrar. Yo no sé a quién, pero no es el poder de Dios que siempre hay lo necesario para nuestras, para las... A pesar de que el sueldo no es nada, y si usted lo administra bien y con la bendición del Señor y le da a Dios, y si usted le da amplio, Dios lo pone y saca hasta ofrenda. Entonces es Dios, hermanos, que nos pone a vivir una vida que es imposible vivirla porque nosotros del mundo veríamos ¿cómo? ¿Cómo veíamos el mundo? Debiendo a toda hora, mejor dicho, platica que llegaba y ya le debíamos 3 veces. Y Dios viene y empieza a cambiarnos la manera de pensar. Es el poder de Dios. Siguen. Entonces el Señor dice, vea, en esta predicación o en este evangelio, Dios dijo que de una vez iba a destruir la sabiduría de los hombres. ¿A través de qué? De la cruz. Él les dice, yo a través de la cruz voy a le voy a mostrar todo argumento, lo voy a destruir, todo argumento. Entonces el hombre cada vez que viene de hablar de Dios, ¿qué pasa con la cruz de Cristo? Que él puede salvarse por sus propias obras. ¿Qué hace con ese argumento Dios? Lo desbarata, ¿sí o no? Que las personas pueden ser mejores si se van por allá, para un lugar donde nadie los vea y estén solos, que van a ser mejores. ¿Y que pueden llegar mejor a Dios? Dios desbarata ¿qué? Hasta que la persona no venga, ¿a quién? ¿A cuál mensaje? ¿Cuál es el mensaje humillante? ¿Qué era un mensaje humillante para los griegos y para los judíos? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, sigamos, ¿por qué no? Entonces dice, destruiré argumentos humanos, puede decir cualquier hombre. Y entonces le está mostrando que eso es una cita de Isaías 33, donde venía Senaquerim a destruir a Ezequías y él ya venía planeando todo, todo estaba planeado para destruir la ciudad y tomar la ciudad, y Dios en un momentico llegó y ¡pum!, les desbarató eso. Entonces lo que Dios está tomando de eso es que Dios desbarata los planes del hombre, cualquier plan del hombre que hace Dios con ellos, los desbarata, ¿sí? Listo, eso es lo que le está diciendo, pero sabemos que Dios, cualquier argumento del hombre, Dios lo desbarata. ¿Con qué? Hasta que el hombre no entienda que dónde puede llegar a ser cambiado. Hasta que venga a la cruz de Cristo. Versículo, vámonos. Versículo, y les desecharé. O sea, yo no les voy a tener en cuenta con argumentos, con sabiduría. Eso no me sirve a mí. Entonces él dice, bueno, les voy a hacer una pregunta a Pablo. Pablo les pregunta a los, bueno, dígame, ¿qué ha aportado los hombres supuestamente sabios, los que dicen que tienen mucho conocimiento, que le han añadido a la salvación? Después está preguntando a los corintios. ¿Y qué respuesta puede haber? ¿Qué le puede añadir un hombre sabio a la obra de Cristo? Pues digamos que todavía no existía la obra
¿qué hubiera podido añadirle al hombre a la obra de Cristo? ¿Qué pudiera decir? Vea, le faltó, Señor, esto, o qué tal si se hacía así. Pues ningún hombre puede añadirle nada, ningún sabio puede decir, vea, es que puede ser mejor así. Versículo sigue diciendo, ¿dónde está quién? El escriba. ¿Quién es el escriba? El sabio es el que trata, pues ya sabemos, de entender. ¿Y el escriba quién es? Los escribas, recuerden que eran los que cogían todo el Antiguo Testamento y estaban pasando libro por libro, versículo por versículo, palabra por palabra. Y los escribas entendieron del Mesías, de la cruz de Cristo. ¿Qué hicieron los judíos con Cristo? Lo despreciaron y lo desecharon. Entonces dice, a ver, ¿qué le pudieron agregar? Pues los judíos, supuestamente, que ellos son teólogos, pudieron agregarle algo a la versículo. Sí, ni lo entendieron. Versículo, ¿dónde está quién? El disputador. ¿Quién es el disputador? ¿Los qué? Los que disputaban sobre asuntos y tenían los argumentos. El día era el disputador, que a todo mundo lo dejaba baila por decir algo. Sí, cualquier cosa, cualquier tema, y mismo argumentaba y dejaba al otro. Disputador, ¿sí? Y entonces dígame, pues, a ver dónde están todos esos que le han añadido a la salvación. Porque recuerde que Dios está aquí en contraste entre la sabiduría del hombre, porque ellos querían ¿qué querían los corintios? Como que ese evangelio no fuera tan simple, que le pusieran sabiduría, elocuencia. Entonces dice Pablo, es que eso no tiene nada que ver, la sabiduría del hombre no tiene nada que ver con el evangelio. Los filósofos, los sabios, los teólogos no tienen nada que ver con este mensaje, ¿sí? No tienen nada que ver con esto. Ellos no entienden. El hombre ser humano no puede entender el plan de Dios hasta que Dios, ¿qué hace? Se lo inyecta, porque ellos quieren decir, Pablo, llame a algún político para que él venga acá y la gente sepa que esto sí es bueno. Pablo, llame a algún famoso, un Sócrates ahí para que, sí, porque ellos querían era hombres, porque es que todos esos, Pablo, póngale un orador bien ahí para que más gente venga. Póngale cafecito con leche para que más gente venga. No, entonces Pablo dice, eso no sirve, hombre, es que es la sabiduría humana, no tiene que ver nada con qué es lo que el Señor está disputando. Sabiduría de los hombres con sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La cruz de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres, la filosofía, los argumentos, como, ¿sí? La sabiduría de Dios es la cruz. Entonces Pablo, ellos le están diciendo, haga algo, dígales que hay que hacer obras. Pablo, auméntele a ese mensaje, por decir, estoy tratando pues yo como para que ustedes cojan la idea, que Pablo por eso le está dando toda esta teología, está diciéndole, no, es que ni Dios ya les dijo que los hombres no iban a tener, que él iba a destruir y que no iba a tener en cuenta nada de los hombres, que era un mensaje solo de Dios, que solamente Dios iba a salvar y solamente es por gracia, ¿sí? No hay nada que hacer. ¿Por qué llegamos a Cristo? Porque escuchamos el evangelio. Si no escuchamos el evangelio, no hay nada de salvación. ¿Entienden? Se me están apagando ya, voy corriendo. Versículo 21. Ese parece un trabalenguas. Usted lo lee y usted como que dice, bueno, ¿y esto con qué? ¿Cómo hago para descifrarlo? A ver, cojamos un versículo de Nueva Traducción Viviente, hermano, y mire que es más fácil. Recuerde que Pablo está tratando de detener la división. ¿Cómo? Porque ellos están divididos por hombres, por sabiduría, por quién es mejor, por la filosofía, para que el evangelio quede más bonito. Entonces, mire sencillamente, ustedes ya lo entendieron. Entonces, véalo ahí, más fácil. Entonces, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conocería a él mediante ¿qué? Que nadie le iba a aportar algo al plan de salvación. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. No se le puede añadir nada. No se le puede poner café, no le puede poner que no hay diezmos, no le puede poner que regalan ropa, que dan comida, que no, nada de eso. No puede aportarle nadie nada a la salvación, porque la gente se salva es a través de ¿qué? De la cruz. ¿Qué es la cruz de Cristo? Ya cogemos todo el
mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la cruz de Cristo? Todo es lo que ya nos dijo el hermano Richard. Todo el plan de salvación. ¿Dónde está? En toda la Biblia, desde Apocalipsis. Así es que Dios, ¿cómo se salvó Abraham? Por la fe. ¿Cómo se salvó Abel? Por la fe ¿en quién? En Santa Claus. ¿Cómo se salvó Abel? ¿Ah? Pues por la fe en Cristo. Ellos no lo tenían, no lo habían visto, ¿cierto? No sabían que iba a venir un Salvador, un Mesías, ¿sí o no? Creyeron, pero no lo vieron. Nosotros les digo, lo vimos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Echando sangre. No, también creemos como ellos. Ellos creyeron que venía, nosotros creímos que ya vino, lo mismo, la fe. Entonces siempre esa locura de la cruz va a ser el medio que hay que predicar para que la gente crea, para que se salve. No le meta otro mensaje de psicología. No traiga psicólogos para la niña. La niña necesita es que le hable del mensaje de quién. En la escuela dominical, mis hermanos, no leemos lecciones de Pablo, de Pedro, de Abraham, de Noé, de Salomón, de Sansón. Sí, pero tiene que llevarlo a la cruz de quién. Ese es el mensaje para que los niños se salven. Ese es el mensaje para que el mundo se salve. Ese es el mensaje para que su mamá, su abuela se salve. No le diga, ay, ma, tan bueno que predica el hermano César. No le diga eso. Es que ella predica muy bueno, es muy bonito y canta, el hermano José canta muy bonito. No, eso no va a traer nadie a Cristo, hermanos. Es que se le predique la locura de la cruz. ¿Por qué locura? Estoy tratando de que ustedes cojan la idea. ¿Por qué locura? Mire, otra vez, hermano, póngame la traducción viviente por abajo. Traducción viviente, es que esa es nueva versión internacional. Y yo digo, nueva traducción viviente, qué pena. Hágale, léalo. No, pero es que allá lo ven, porque ahí lo están viendo también nuestros hermanos, porque no los podemos dejar solos. Es como ¿por qué yo les hago esto? Porque si usted tiene ¿qué tiene que hacer? Ahondar, investigar. Si usted no entiende un versículo por esta traducción, diga, yo quiero ver. Ahora Google, usted ve Biblia, traducción viviente, Biblia, Dios habla hoy, Biblia, nueva versión internacional, Biblia, lenguaje sencillo, y le salen todas esas Biblias. Entonces usted dice el texto, entonces usted dice y trata de coger la idea. Cuando usted ya coge la idea, dice, ajá, ya entiendo, porque usted aquí es como un trabalenguas. ¿Sí o no? Listo, véalo ahí. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca le conociera por medio de qué. ¿Y qué es la sabiduría humana? ¿Quedamos ahí o no? Eso, filosofías, todas esas cosas que el hombre trata de acercarse a un Dios para salvarse. Usó nuestra ¿qué? Ridícula para salvar a los que creen. Solamente los que creen. Por eso dice Juan, que dice la palabra, él vino a los, Juan 3:36 dice que los hombres, que él vino, la luz vino a los hombres y los hombres amaron más. Bueno, y sigue diciendo, no, es Juan que dice que el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? El que cree que en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, ¿qué? Entonces siempre es, ¿por qué la gente no se salva? Porque hay gente que no se salva porque es que tiene unos pecados muy grandes, ¿cierto? Es que ser violador, ser asesino, no. Entonces, la única razón para que el hombre no se salve es porque ¿qué? No creen, dicen, eso es una bobada que usted me dice. Yo sé cómo me salvo, la Virgen de Guadalupe me ayuda y yo le tengo harta fe y sí que me ha hecho milagros. Se tienen que condenar porque el Señor ha dicho que es a través de ¿qué? De la obra de Cristo en la cruz, ¿sí o no? Es a través de la obra de Cristo en la cruz. Bueno, listo, ¿entienden el versículo? Véalo ahí, usted con otra versión porque usted lee ahí y si usted pasa superficialmente, hermano, no vamos a entender nada. Pues yo le estoy diciendo, esto es un discipulado. Yo aquí le estoy ayudando a que profundicen más, pero a mí me tocó estudiar. ¿Yo cómo entiendo eso? No, fue que una palomita, güey, me vino y me iluminó y yo ya vengo aquí y les hablo. Tuve que estudiar horas y horas para poder pegarle al punto, porque yo no puedo decir bobadas. Entonces, si no estudiamos, hermanos, no va a pasar nada.
Apague y vámonos. Yo los quiero ayudar a que todos vayamos. Si Dios me usa y estoy dispuesto a, como decía Pablo, a gastar de mí mismo mis fuerzas, mis energías y lo que el Señor me da para que usted crezca. Pero si usted no hace nada, yo lo dejo que usted entonces siga en el mundo, deleitándose en las cosas del mundo. Porque si usted ama al Señor, usted se va a esforzar. Si usted es un verdadero cristiano, su pasión debe ser Cristo. Usted debe pensar como Cristo, debe actuar como Cristo, vivir para Cristo y todo es Cristo. Si no, ya usted verá, pero oportunidad le dimos. Si se pierde, no va a decir que no le dijeron. Listo, versículo 21. Ya lo entendimos. Que esa no es que Dios le plació, que Dios ya había designado que los hombres no podían salvarse por la sabiduría humana, que era por la locura de la cruz, sencillamente así. Pero no es por la predicación, es por su contenido, no es la forma, ¿sí? Que entendamos que no es la predicación como la hace, con el grito, con el... ¿sí? No tiene nada que ver con eso, es con el contenido de la predicación. ¿Cuál es el contenido? El mensaje, no es la forma, hermanos, no es que la corbata, yo venga aquí que tiene que ser con una corbata, que con micrófonos, no tiene nada que ver con eso, es que yo predique ese mensaje en el poder del Espíritu Santo. Versículo 22. Entonces, ¿por qué razón es que por qué razón es que no se convierten? Él dice, porque los judíos, ¿qué piden? ¿Y los griegos qué piden? ¿Entienden eso? Claro, ya entendí. Claro, es que a ellos les fascina es ver milagros. Un Dios que caigan del cielo centellas, yo no sé qué, estrellas, centellas, y que se levante los muertos. Pero ¿el Señor lo hizo o no lo hizo? ¿A los judíos les hizo o no les hizo eso? Muchas. ¿Creyeron o no creyeron? Porque las señales, los milagros no es para qué. Entonces, cuando usted va a una iglesia y estén cayendo la gente ahí y que se sanan y que usted ya dice aquí no es verdad, bueno, necesita estudiar la Biblia. Ve que es diferente porque si uno vaya sin haber leído esto, dice, ay, sí, allá sí pasa, aquí los hermanos son fríos y eso es... No, eso da hasta tristeza uno entrar allá. ¿Sí o no? Pero si usted vaya donde le ponen música, donde cae la gente y empieza a sacudirse como una lombriz, ay, allá sí se ve el Espíritu Santo, pero es porque usted no lee la Biblia, porque usted no la estudia, porque usted no entiende el mensaje, el contenido que Cristo dejó. Entonces usted va a ser engañado mirando para dónde es que corren y todo el mundo corre, para allá corre, porque es que ahí así está el Espíritu. No, el Espíritu está en el momento que usted se convierte, cree en Cristo y es salvo y Dios empieza a ayudarlo a crecer y a entender y a vivir una vida feliz. Entonces lo que hacen los judíos, los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Los griegos piden sabiduría, ya sabemos, ¿sí? ¿Por qué les piden sabiduría? Lo que a ellos no les gusta eso es que un mensaje es que un Cristo colgado en una cruz, eso es una tontería, ¿sí? A ellos les gusta ya lo que hemos hablado, todo lo que venimos venido, entonces listo, es como el resumen, ¿no? Entonces Pablo aquí le está dando el argumento que la locura, contraste entre la locura y ¿qué? Del hombre y la locura del evangelio, la sabiduría que es del hombre, que es una locura para Dios, y la locura de Dios, que es la cruz, que es una locura para ¿quién? ¿Sí? Un contraste, ¿ven? Ahora sigue el 23, porque nosotros predicamos ¿a quién? ¿Qué? Este es el mensaje. A mí no me vengan a hablar que les predique otra cosa. Corintios, ustedes están locos. ¿Cómo yo voy a ponerme a hablarles de oratoria, de elocuencia? Yo no puedo, porque entonces se van a la cruz. Entonces el mensaje que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento hasta el final se está perdiendo la esencia. Versículo 24, más para los llamados. ¿Quiénes son? ¿Se acuerda que Pablo fue qué? Nosotros fuimos qué? ¿Dónde fuimos llamados nosotros? ¿Dónde ven que nosotros fuimos llamados en los versículos que hemos leído? Ya ahí estaba, ya mencionado. Capítulo 1, versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados. ¿Se acuerdan que fuimos llamados? Entonces, para los llamados, no fue que es que yo lo busqué, para que entendamos eso. No fue que es que yo estaba muy espiritual, me fui a buscar a Dios y yo estaba ayunando, orando, estaba para de rodillas y cuando, ¡pum!, encontré la cruz de Cristo. No, fue que el Señor empezó a llamarnos. ¿Cómo lo llamó? A través de una escuela dominical, a través de qué, de mi mamá que me enseñaba, a través de que me puso personas a mi alrededor, gente que trabaja conmigo, el Señor me empezó a llamar y yo no sabía y cuando entendí, listo, a los llamados, así judíos como
es la misma cosa. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Es que un mensaje, ¿quién se puede inventar ese mensaje? ¿Ah? ¿Quién podía haber hecho un mensaje tan completo y tan perfecto como ese? Solo Dios. Entonces el poder de Dios manifestado, ver a Cristo en una cruz, ver todo lo que pasó, en la resurrección, los cielos se apagaron y todo. Entonces él ahorita, Pablo va a decir, bueno, ustedes, versículo 25, porque bueno, todavía no, porque lo insensato de Dios es más que, o sea, ¿cómo así que lo insensato? Qué grosería, como dice Pablo. No, la supuesta que, porque ellos están pensando, o los griegos pensaban que eso era una, que es una locura, que cómo así. Entonces él dice que lo loco de Dios es más sabio que qué, que la sabiduría, que toda la sabiduría de los hombres, ¿sí? Que todos los hombres más sabios pueden juntos. Y que lo débil de Dios, que aparentemente Cristo era, que es un hombre muerto en dónde, en debilidad, como un pobre hombre de 30, un jovencito de 33 años muere en una cruz y dicen que es que ese es el que puede arreglar problemas en esta tierra. Entonces dicen, aparentemente era debilidad, pero él se levantó entre los muertos, él fue el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y lo sostiene y eso es maravilloso saber que ese estuvo, ¿en dónde? Ah, en la cruz, como si le cacheteaban y él se va a cachetear. Lo humillaban y él se dejaba, lo menospreciaban, es que será Dios, ¿por qué no se bajó de allá? Decían, pero no, en debilidad, pero para poder levantarnos a nosotros. Versículo 26, entonces Pablo dice, bueno, ustedes quieren más pruebas de que es que el Señor no necesita nada de eso, ni hombres, porque a ellos les gustaba mucho, ya sabemos a quiénes, poner la mirada en quién, como nosotros también, ¿sí o no? Entonces Pablo les va a decir, bueno, si ustedes quieren hombres, si quieren un político aquí a ver si funciona mejor la iglesia, si quieren un actor de cine, traigámoslo aquí. Así es que funciona la cosa. Entonces, miren, vea, les digo, miren la clase de personas que son ustedes. Pruébese a ver, ¿hay alguno aquí? Estoy hablando como si fuera Pablo. Pablo está diciendo, ¿hay alguno dentro de ustedes, los corintios? Miren, a ver, ¿qué hay pues de cuna, de sangre azul, qué hay aquí que diga que es que Dios escoge ellos? A ver, si es que a ustedes les gusta los personajes, es que Dios no les gusta, Dios no habla, ni Dios va a llevar el mensaje a quién. ¿A quién es que Dios? Bienaventurado, ¿quiénes? Los quiénes, los pobres, porque Dios busca a quiénes. Los pobres en qué, que no pueden hacer nada para salvarse. Los pobres también casi siempre son los pobres porque es que el pobre está tan llevado, tan necesitado y en una condición que él sí termina. Pues el rico tiene plata, el famoso dice, no, yo cómo voy a bajar pues de la fama, el político dice, yo cómo voy a dejar de seguir bajando plata de allá, ¿es cierto? Entonces, el evangelio siempre es para quién. Casi siempre en toda iglesia, ¿quién hay? No, pero aquí hay hermanos que tienen cuentas allá en Estados Unidos, economía por toda parte, ¿cierto que no? Antes manteníamos endeudados y el Señor lo que ha hecho es irnos pagando las deudas, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces, Él dice, mire lo que hay en la iglesia, Dios no, entonces ustedes dejen de estar poniendo la mirada en quiénes, en los hombres, que aquí no, la iglesia no tiene nada que ver con los hombres. Entonces Él dice, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestro llamado o vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos que, nada, aquí no hay eso, ni muchos que, sino que lo necio, lo necio, lo vil, lo débil, ¿qué más? Lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Eso es lo que Dios escoge. En otras palabras, lo necio es lo tonto, según el griego, es lo tonto es lo que Dios escoge, ¿sí o no? Eso es lo que quiere decir. O aquí hay personas que ya no, así no me trate, hermano. O lo lento, no tomo lo lamos, los que no íbamos a llegar algún día a conocer al Señor. ¿Cierto? Versículo, ahí que dice. Bueno, listo, vamos para que avancemos. Ya vamos a llegar para que el hermano César siga.
Yo dije que tenía que acabar esto en una hora, iba a acabar en una hora y no he podido. No, pero yo sé que si yo paro volando, pues los dejo volando a ustedes. Es más, hay ciertas cositas, hermanos, que había que profundizarlas, pero yo sé que usted quiere, pero había que profundizarlas. Porque a mí me das cosas con los hermanos que digan que entendieron cuando verdaderamente hay cosas. No, y recuerden que yo estoy dispuesto para que si usted me llama, yo vaya y le explique. No se va a comer no va a comer que es que yo estoy, no, que es que yo soy aquí, no. Si no entiende, yo tengo que ir allá porque usted tiene que ir al ritmo de los otros, ayudándole más lentico, con plastilina. Bueno, la hermana Daira me está invitando y va a comprar un boleto para Venezuela y la próxima semana estaré en Venezuela ayudándoles en la explicación. Bueno, acepto eso con mi esposo para ir para una isla por allá. Bueno, versículo listo. Entonces lo necio, entonces lo débil, ¿se refiere a quién? ¿Quién es lo débil? Pues por eso somos tratados como quién. Como las ovejas. Una oveja si no está con el pastor y el Señor sabe que si nosotros no estamos, entonces por eso nosotros somos lo débil. Hermanos, mire, cualquier problemita que pasa con nosotros, nos achanta, nos da hasta una depresión y nos manda a tomar pastillas, ¿sí o no? Cualquier cosita. Entonces, es lo débil. Pero ¿acaso solamente somos nosotros? Son todos los seres humanos, y no que hay unos que creen que son ¿qué? Y eso es lo que Pablo está diciendo, que el Señor a los poderosos, a los ricos, a los grandes que creen que es que ellos se pueden salvar, Dios tienen que venir primero ¿a qué? A humillarse porque todos somos lo débil. O sea, no es que porque Pablo dijo en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están en bancarrota, nadie puede hacer lo bueno, todos, para el mal sí, pero para el bueno no. Entonces, realmente siempre los que vamos al evangelio es por la gracia de Dios. Es los quienes, los que estamos débiles, los que estamos indefensos. Pero sabe que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra quién. Contra la iglesia, porque el Señor nos ha tomado, ¿sí? Lo vil, lo de baja cuna, ¿sí? Lo vil es lo de baja cuna, ¿sí? Los que no nacieron en cuna, sino por allá en el pesebre, en la pesebrera. ¿Quién era? El mismo Señor fue modelo de eso, ¿sí? Él vino a darnos ejemplo de que quiénes son los que tienen que primero bajar la cuna, la sangre y humillarse. Lo vil, lo menospreciado, que son tenidos en ¿qué? En poco, que los ven por allá y dicen, no, todo el mundo dice, pobre hombre. Hay que tener en el contexto de que la mayoría de los que creyeron en el Señor Jesucristo eran esclavos. Y eran esclavos. Cuando dice menospreciados civiles, pues también para los corintios que tenían plata y tenían sus esclavos, los tenían como viles y menospreciados. Entonces también hablando también de eso, sí, de esas personas así también. Aunque también, lógicamente, a ellos trataban de tontos a aquellos que seguían precisamente el evangelio de Cristo, que para ellos era una ridiculez. Bueno. ¿Qué más sigue lo que? Lo vil ya, lo menospreciado ya. Y lo que no es. Era la expresión más baja y más ofensiva para los griegos. Eso era lo más despreciado porque ellos decían, para la cultura griega, ser algo o ser alguien era todo en la vida. Ser algo o ser alguien era todo, era realmente a lo logrado. Pero decirle a usted que era lo que no es, que usted no es nada, era la ofensa más terrible. Entonces, como acaba de decir nuestro hermano César, hay que entender ese contexto. Que muchos de los que creen que en ese tiempo existía ¿qué? La esclavitud. ¿Sí? Las mujeres eran tenidas como nada, entonces todo eso hay que entenderlo, por eso hay que estudiarlo, para poder uno decir, pues es que realmente eso eran los que Dios venía a buscar, porque Él ya había predestinado que Él iba a escoger a quién, a los pobres en quién, en espíritu, por eso Él empezó el mensaje en Mateo capítulo 7, bienaventurados los pobres en qué, en espíritu, aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos, que no pueden valerse, que no pueden tener argumentos, que no pueden tener retórica, que no pueden tener poder, que no, nada de eso. Aquellos que vino el Señor, aunque también lo desprecian, pero es a ellos que Dios se revela.
Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué no sirve nada? ¿Por qué Dios destruye la sabiduría? ¿No la tiene en cuenta? ¿Por qué Dios no permitió que ningún argumento? Porque el mensaje, todo era solamente de Él. Porque el plan era solamente de Cristo. Para que, versículo 30, versículo 29. ¿Qué es eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que alguien diga, Señor, aquí dentro al cielo. Ay, vea, todo esto mano de mentes que aquí fue, no. Él para que nadie pudiera decir que fue que le aportó algo a la salvación. Todo el plan es de Dios, hermano. Entendamos eso, que si usted le predica algo aquí, vea, yo les puedo predicar aquí todos los días, y si usted, Dios, no le da por revelarle a usted lo que yo le estoy diciendo, usted está por ahí elevado, no entiende, eso es por la gracia de Dios. Tanto los que predicamos como los que evangelizan, como los que hacen un trabajo, si Dios no los usa, nada pasa. Si usted va a estudiar, a enseñar niños, si usted va a estudiar damas, si usted va a trabajar con un grupo de drogadictos, si usted no va con el poder de Dios y con la palabra que debe usar, usted no va a hacer nada, tiempo perdido. Porque es Dios, nadie se puede jactar de lo que hace. Esto no es para que nos vean, esto no es para que, es que si, no, Pablo dice que para que nadie, por eso él empieza el capítulo 2 diciendo que cuando fue le está dando otro muestra de que eso no tiene nada que ver, que él no fue ni con sabiduría, ni con vestido, ni bueno, a estoy agregando, ni de una forma como para que la gente fuera atraída hacia eso, sino que él predicó la necedad. Porque Dios tiene llamados y él cuando escuchan su voz, ¿qué va a hacer el Señor? Los atrae. Por eso sígale predicando a su mamá, a su tía, a su abuelo, a su vecino, así le digan que usted es un tonto, loco, lo que quiera, que Dios nos dé valor para testificar, porque Dios va a traer a esos, si escuchan que aquí dan sancocho, si usted da el mensaje correcto. Recuerde que su abuela se va a salvar si usted da el mensaje correcto. Si usted, su vecino, su compañero de trabajo se va a salvar si usted da el mensaje correcto. Ahora dice Pablo, para terminar, y terminamos ahí, mas por él, gloria a Dios, estáis vosotros. ¿Por quién? Por Dios. No, por Dios, mas por él, Dios, estáis vosotros ¿en quién? Por eso toda gloria es para él, para Dios, porque él fue el que hizo todo. Mas por él, hermanos, es que ustedes están en Cristo Jesús, Corintios. Ustedes sí son mundanos, ¿no? Están torpes para entender, por eso no les puedo dar leche, no les puedo dar comida, leche, porque ustedes no entienden que esto no es para, esto es por Dios, toda gloria sea para el Señor, toda honra, toda la alabanza tiene que ser para el Señor. Nadie puede añadirle a la salvación, nadie puede jactarse, nadie puede agregarle ni quitarle. Dice, el cual nos ha hecho ¿qué? Por Dios ¿qué? Ay, hermanos, yo sé que aquí y en toda parte uno encuentra unos hermanos sabios para vivir, sabios para hacer las cosas, hermano. Hay hermanos que tienen una sabiduría tan maravillosa que uno dice, ¿de dónde sacan toda esa sabiduría? ¿Cierto? ¿Qué ha hecho Dios? Los ha cogido la Biblia, ha cogido el Espíritu Santo y lo ha hecho sabios. Más por él, justificación. Ay, gloria a Dios, que nada de nosotros. Él nos justificó, nos santificó y nos dio la redención, o sea, redención, santificación, justificación. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese no en la sabiduría, no en los hombres, no en elocuencia, no en retórica, no en argumentos, no en obras, no en nada, sino en quién. Él es el único digno de toda la gloria, hermanos. Cuando usted les predique en el evangelio, díganle, predíqueme de Cristo, que si usted no me predica de Cristo, ahí perdimos el año. ¿Eso es lo que está diciendo aquí, sí o no? ¿Quién es el centro de la predicación? ¿Qué es lo que Pablo está defendiendo? A Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace sabios? ¿Leer Biblia? No, conocer a Cristo. Hermanos, ¿alguna pregunta? Zoom, pregunta. Nos quedan 9 minuticos para la merienda, para las preguntas y para los que necesitan ayuda. Destapen pues sus caritas, queremos verlos para despedirnos, ya que no nos hablan ni nada. Destapen sus cámaras y que ya aquí terminamos en el capítulo 1.
¿Cómo le fue con la conexión? ¿Se acuerda que estamos estrenando? Esta es publicidad política pagada. Si usted pudo escuchar un mensaje del Señor, recuerde que en esta asamblea hay Zoom, hay Wi-Fi, hay Internet. ¿Por qué? Porque queríamos que usted escuchara un mensaje del Señor, que entendiera más la palabra. Yo espero que el Señor se haya glorificado en esta noche. Pero también estamos haciendo esta publicidad que son 83,000 pesos que hay que pagar mensual. Si usted dice, hermanos, voy a detener el bombón, voy a tener la galleta, voy a tener lo que a mí me gusta y voy a donarlo, voy a ofrendarlo para pagar eso, para que sigamos creciendo y para que sigamos viéndonos por Zoom, aunque no nos podamos ver aquí. Digo, aquí está mi donación y entonces que lo hágalo para el Señor, porque el Señor viene recompensa. Sí, no es para mí, es porque queremos que todos estudiemos. Entonces, espero y aspiro que el Señor bendito le haya dado entendimiento y que si usted necesita otro repasito, estaremos dispuestos, estaremos atentos a sus preguntas por el personal, por el público y por toda parte, esperando que usted nos diga gracias porque entendí, gracias a Dios porque entendí. Que unos hombres tan lentos, tan débiles, tan viles, tan lo que no son, nos puedan ayudar en el crecimiento. Todo para la gloria del Señor. Hermanos en Zoom, ¿por qué quedaron como asustados cuando les hablé de pagar? Recuerden que no es obligatorio, es una ofrenda personal. Y nos alegra mucho por los hermanos que hicieron la tarea. Vamos a revisar esta semana, lo más pronto les trataremos de enviar la otra para que usted nos responda las preguntitas que nos van a ayudar a saber que usted sí entendió el capítulo 1 y que usted va a leer ahora con más profundidad la palabra de Dios. Que usted va a buscar otros libros, otras Biblias para poder tratar de decir, ahora sí entiendo. Porque le estamos ayudando a dar todo el contexto de qué es lo que pasaba allá para que usted pueda leer la Biblia con seriedad, responsabilidad, trazando bien la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escucharme mucho tiempo. Dentro de 8 días escuchamos a nuestro hermano César con la ayuda del Señor, si no se ha ido para el cielo. Hasta luego. Chao todos. Que el Señor les bendiga. Feliz. Amén. Feliz noche. Señor les bendiga. Amén, el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga generosamente. Ya saben, hermanos, ahí está el chat, ahí están los números, cualquier cosa, no duden en llamar. Hermanos, vamos a despedirnos en oración, hermanos. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos en esta hora de la noche. Primeramente para agradecerte, Señor, que nos has dado un día más de vida, Señor. Hemos podido este día, ojalá, glorificar, exaltar tu gran nombre, Señor. Predicar a otros esta cruz, Señor, la cruz de Cristo, que es una locura para todo el mundo, aún para nosotros esto era tenido por nada, Señor. Pero ahora es el poder de Dios para salvación para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Señor, gracias por nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, que ellos puedan seguir también siendo instrumentos para que nosotros o tu iglesia siga siendo edificada, Señor. Gracias queremos darte en esta noche, Señor, y quedamos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga el resto de semana. Hasta luego. Amén. Mi hermana, el Señor le bendiga, hermana Beatriz. Señor, muchas gracias. Señor les bendiga. Amén. Hermana Hidalba. Estoy llamando a lista. Ahí está Adriana, hermana. Hermanos, sí, aquí estoy presente. Listo. Y la hermana Luz Dari también la vi por ahí, ¿verdad? Mamá, Patricia, Adriana, Rosa y yo. Listo, mi hermana. Gracias. Era para llenar la asistencia.
Eso está muy bien, hermano. Por favor, Dios los póngame, bendiga, una feliz noche. póngame el chulito ahí, hágame el Feliz favor. noche, hasta luego. El Señor les bendiga. Ariana, el Señor Amén. les bendiga. Amén.